Bueno, pues os damos la bienvenida. Hoy es la última jornada de la 19ª Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Julia Tamayo, que es una iniciativa que está dentro del convenio Soria Ciudad con Memoria con el Ayuntamiento de Soria, que bueno, pues siempre les damos las gracias. Hoy contamos con Gloria, como muchas otras veces. Y bueno, este año es un año muy especial para la asociación porque cumplimos 20 años y quisimos hacer una semana que tratara diversas temáticas, ¿no? Comenzamos con la conferencia inaugural que hizo Clara Valverde sobre la transmisión generacional del trauma político, que Clara estaba aquí hasta hace un minuto. Luego pasamos a la filosofía del derecho a través de Rafael Escudero Alday en la charla Cuando Antígona encontró a Benjamín, víctimas del franquismo y derecho a la memoria. El siguiente día, el día 20, tuvimos la suerte de ver la obra de teatro flamenco Las 13 Rosas, en colaboración con la Concejalía de Cultura. El día 21 hubo una mesa sobre el papel de las asociaciones ante la Ley de Memoria Democrática, con Julio del Olmo de la RMH de Valladolid, con Tina Merino-Tena de AFAMEVA, Iván Aparicio de Recuerdo y Dignidad y Zoraida Hijosa Valdicán, que es la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Ministerio. El día 22 nos acercamos a la educación para hablar sobre el auge del fascismo y la memoria en las aulas, con una mesa redonda que moderó el director del Instituto Navarro de Memoria, José Miguel Gastón Aguas, y en la que participaron Sergio Ríez Corroche de la Complutense, María del Carmen García Alonso de la UNED y César Layana y Yunday, también del Instituto Navarro de la Memoria. Y ayer expusimos la colaboración que ha hecho Recuerdo y Dignidad con un proyecto europeo que se llama Memorais, en concreto en dos proyectos que estaba desarrollando la asociación a través de unos trabajos de fin de máster que hicieron de tecnología digital, visualización y utilización de estas tecnologías para contar historias. Y era en concreto la reconstrucción virtual del campo de concentración de Santa Clara, que también nos estuvo explicando Carlos Tabernero de Areco Arqueología, porque es codirector del último estudio que se hizo arqueológico sobre Santa Clara. Y también contamos la aplicación para smartphone de la Ruta de la Memoria de Soria. Y bueno, como siempre, queremos agradecer a todo el equipo de voluntariado de Recuerdo y Dignidad, porque, bueno, como siempre, sin ellas, sin ellos, no habría sido posible esta semana. Y bueno, hoy finalmente tenemos el placer de contar con Antonio Muñoz Sánchez para clausurar la semana y a la vez inaugurar la exposición. Y él es el investigador, bueno, uno de los dos investigadores y comisario de la exposición que tenemos abajo, Rothspanier, trabajadores forzados españoles durante la Segunda Guerra Mundial, víctimas olvidadas del nazismo. Estará hasta el día 23 de noviembre. Y bueno, ha sido un gran éxito. Desde hace varios años, nuestro compañero Dani Cacho, que vio la exposición en Alemania, nos decía, la tenemos que traer. Y bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, pero bueno, lo hemos conseguido gracias a la Asociación de Españoles descendientes de aquellos Rothspanier, trabajadores forzados que viven en Burdeos, que se llama Carmela, que nos cedieron la exposición, que tuvimos que traer desde Burdeos, que para lo que nos ayudaron desde el sindicato CGT de Soria, y bueno, y con este apoyo que tenemos del Ayuntamiento. Y bueno, pues una pequeña presentación de Antonio, que es doctor en Historia, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Ha estudiado las relaciones entre Alemania y la península ibérica a lo largo del siglo XX, con especial incidencia en el trabajo forzado de los exiliados españoles en la Europa de Hitler y el apoyo del movimiento socialdemócrata alemán a los partidos y sindicatos socialistas en Portugal y en España. Bueno, queremos agradecer especialmente a Antonio porque ha estado esta mañana dando una charla en el Gaya Nuño para 3 centros educativos con más de 100 estudiantes. Entonces hemos aprovechado muy bien. Pues nada, muchas gracias y os dejamos con él. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Es la segunda vez que estoy aquí en Soria y esta segunda vez, como la primera, pues es gracias a la Asociación de Universidad. Es impresionante el trabajo que hacen. Yo creo que hacen más trabajo de los gobiernos regionales, porque se le cae el buen.
básicamente estoy aquí para hablarles del tema del que trata la exposición que ustedes tienen abajo, que es una temática muy poco conocida en España, mucho más en Europa, y es una faceta, digamos, de la Segunda Guerra Mundial que hasta hace 20-30 años pues ni era motivo de estudio y mucho menos de recuerdo, no había museos al respecto, pero todo esto ha cambiado mucho en los últimos años. Y ya digamos que el tema del trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial ya está integrado en la memoria colectiva democrática europea, no así, sin embargo, en la española, pese a que hubo españoles directamente afectados por este fenómeno. Es un fenómeno complejo que les voy a diseccionar aquí, les voy a tratar necesariamente de manera un poco superficial, porque es un tema muy complejo, como digo, y lo ejemplificaré con algunos castellanos y leoneses. Castellano-leoneses no existen, no existen los castellanos y leoneses, sino un mismo de León. Y también hablaré de algún soriano. Superficialmente, porque esto es un tema que todavía hay mucho que investigar y a veces lo que encontramos simplemente es una referencia, un nombre de una persona que sabemos que estaba trabajando en esta fábrica en Alemania, en esta obra en Francia, etc. Les hablaré de tres temas: de historia, de justicia y de justicia. Se refiere a la lucha judicial que miles de estos españoles que trabajaron para los nazis llevaron adelante en los años 60 para ser indemnizados por Alemania. Ya les trataré más en detalle. Bien, para introducirnos en esta temática, todos conocen a Primo Levi y su famoso libro Si esto es un hombre, en el que narra su experiencia como deportado judío italiano al campo de concentración de Auschwitz, a uno de los tres campos de Auschwitz en concreto, al Auschwitz III o Monowitz. Él era químico y entonces se libró de primero de ser gaseado y segundo de los trabajos más penosos, trabajando en el laboratorio, aún así estuvo a punto de fallecer, de esta gigantesca fábrica química en la actual Polonia, en Auschwitz. Y en una de las líneas, en una línea simplemente, el libro dice: yo le debo la vida a un paisano mío, a Lorenzo Perrone, que me pasaba parte de su ración, para riesgo de su vida, porque si los nazis lo hubieran visto, le hubieran matado seguramente, o le hubieran puesto en condiciones, en una sección del campo más dura. ¿Quién era este Lorenzo Perrone? Pues Lorenzo Perrone era un trabajador en su caso libre, que había ido desde Italia a trabajar a Alemania y acabó en Auschwitz trabajando físicamente en el mismo espacio que deportados, pero él no era un deportado, era un trabajador. Es decir, son personas que también participaron de la historia en grande, ¿no?, la construcción en este caso de Auschwitz, pero que no fueron, digamos, víctimas del sistema, en su caso, porque era un trabajador libre. Y hace pocos años, pues alguien en Italia, tirando de esta frase de Primo Levi, Lorenzo Perrone me salvó la vida, pues escribió la biografía de este Lorenzo Perrone, de uno de los millones de europeos que trabajaron para los nazis en la Segunda Guerra Mundial. También allí en la misma fábrica hubo españoles, como por ejemplo este Zamorano. Sabemos muy poco de él. Pueden ver Auschwitz, a la izquierda, en rojo, Justo Moreno, un trabajador, y por la documentación pues no sabemos si fue libremente, como Perrone, o fue forzado. ¿Por qué estaban estos extranjeros en Alemania y en la Europa ocupada por los alemanes? Auschwitz no pertenece a la Alemania actual ni pertenecía a la Alemania de aquel entonces, fue parte de la Polonia anexionada por Alemania. Eso es lo que se llama el Gross Reich, el Gran Reich. En ese Gran Reich trabajaban, y ven la columna de la derecha, trabajaban en el año 39, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, trabajaban 39 millones de personas. Trabajaban en el Reich, en Alemania, 39 millones de personas. A mediados de la guerra, en el 42, en mayo, trabajaban 35 millones. Al final, 36. Más o menos estable, bueno, más o menos una oscilación de 3-4 millones. Al principio de la guerra, antes de empezar la guerra, había casi 25 millones de hombres alemanes trabajando. Y al final de la guerra solo quedaban la mitad, mientras que el número de mujeres permaneció estable. Evidentemente, el descenso drástico de hombres trabajando en la economía alemana es porque los llevan al frente, se convierten en soldados y abandonan su puesto de trabajo. ¿De qué manera entonces podía la economía alemana sostenerse
si el régimen alemán decidió que las mujeres, al contrario que en la Primera Guerra Mundial, no fueran a trabajar a las fábricas. No quedaba otra que contratando extranjeros. Es decir, un régimen racista, que en Austria, cuando se la anexionó, expulsaron a los judíos, que luego mataron a sus propios judíos, y consideraban a los polacos, a los rusos, Untermenschen, subhumanos, con los que los alemanes no debían tener ningún contacto. Sin embargo, se vieron en la obligación de contratarles y de llevarles a Alemania simplemente para que mantuviesen la economía de guerra. De tal forma que Alemania creó durante la Segunda Guerra Mundial una especie de sistema moderno de esclavitud y de contratación también libre para sostener su economía de guerra. Es decir, un aspecto de la guerra fundamental para mantener la propia guerra, pero poco espectacular. No estamos hablando de frentes de batalla, de bombas, estamos hablando de gente que está en el puesto de trabajo ocupado, que había dejado libre un alemán. Todo esto es un fenómeno gigantesco, enorme, que, como digo, en los últimos 20-30 años pues, ocupa a muchísimos historiadores alemanes, porque estamos hablando de, solo en Alemania, 13 millones de europeos fueron llevados, el 80% de manera forzada a Alemania, el 20% fueron de manera libre, pero también en los territorios ocupados trabajaron entre, no se sabían, 8, 9, 10 millones más. En total, aproximadamente 25 millones de europeos trabajaron 80% contra su voluntad para mantener la economía de guerra alemana. Es un fenómeno gigantesco. 13 millones, como digo, llegaron de todos estos países, incluso directamente de la España de Franco. Igual que en los años 60 hubo españoles que fueron a Alemania a trabajar, a Francia, también en el año 41, en paralelo a la División Azul, hubo españoles que fueron a trabajar a Alemania en el ámbito de un contrato bilateral entre Hitler y Franco. Unos 10.000 españoles fueron libremente a trabajar. ¿Pero qué significa libremente en el año 41 en España? En el año del hambre, ¿no? Se ve que en algunos váteres de ir a algún sitio ponía, pero españoles, ¿todavía cagáis? ¿Todavía tenéis algo que cagar? Pues voluntariamente, sí, se fue voluntariamente, pero escapando del hambre absoluta que había en la España franquista de aquellos años. Esta es una foto que ilustra el trabajo forzado no en Alemania, sino en la Europa ocupada por los alemanes. Minsk, que es la capital de Bielorrusia, la Unión Soviética en aquel entonces, y aquí vemos un grupo de mujeres ayudando a construir una nueva sección de una fábrica de la Daimler-Benz, Mercedes, donde se reparaban y construían también camiones que eran dañados en el frente ruso. Trabajadoras forzadas de los alemanes. Evidentemente, la propaganda alemana presentaba a todos estos europeos que fueron a trabajar a Alemania, y ahí pone Europa trabaja en Alemania, lo presentaba como una contribución voluntaria, en que este chico pues, está casi feliz, ¿no? de estar ahí en Alemania cargando piedras. Es la propaganda alemana que nos dice que muchos europeos están aquí entre nosotros porque quieren contribuir al éxito económico de Alemania y a la victoria de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, esto era propaganda. Este era Sauckel, pone abajo, Sauckel moviliza las reservas que quedan, digamos, de Europa de trabajo. Este era el responsable de la recluta de millones de europeos, en muchos casos, como digo, forzados. Y cuanto más al este, más forzados, digamos, y en situaciones más brutales. Y Sauckel, sin embargo, eso es lo que se decía en público, y todo era una maravilla, que venían voluntariamente, y en privado, estas son citas de algunas cartas que tenía con otros dirigentes nazis, decía, de todos los millones de trabajadores españoles extranjeros no vinieron voluntariamente a Alemania más que 200. Estábamos hablando de 13 millones. O, decía también, todos los trabajadores extranjeros deben ser alimentados, alojados y tratados de tal manera que se les explote al máximo con el menor gasto posible. Fritz Sauckel, que en aquel entonces se le llamó el negrero de Europa, porque creó una especie de moderno sistema de explotación que recordaba un poco al de la época romana, se le juzgó en... no tengo aquí la foto. Se le juzgó en Auschwitz. Se le juzgó en Auschwitz y se le condenó a muerte. En este tribunal de Nuremberg, como bien saben, se juzgó a la élite del régimen nazi. Y una vez ejecutados gran parte de ellos, pues muchos alemanes dijeron, bueno, ya está, ya están las cuentas rendidas. Nosotros simplemente fuimos víctimas también de estos nazis que están bien ejecutados y bien muertos, cuando bien sabemos que la mayor parte de los nazis colaboraron voluntariamente. El sistema de trabajo forzado y libre que se creó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial es, como digo, muy complejo. No es lo mismo
el emigrante francés, que en los primeros años puede ir voluntariamente y pertenece a un país que Alemania espera que sea un aliado después del fin de la guerra, por supuesto, ha de ganar Alemania, no es lo mismo ser un francés que emigra a Alemania que ser un ucraniano, ¿no? No es lo mismo ser un francés, que no es una raza superior, no es ario, pero tampoco es un Untermenschen, que ciudadano eslavo de un país que después de la guerra no ha de existir. Después de la guerra la Unión Soviética no ha de existir. Gran parte de la actual Ucrania sería anexionada a Alemania y los eslavos serían medio esclavos de los alemanes. En Ucrania, lo que se hizo a partir del año 41-42 fue deportar en masa, sobre todo a mujeres y a chavales jóvenes, para trabajar en el Reich. Estaban en la plaza del mercado, por ejemplo, muchas mujeres y niños, chicas o chicos, y la plaza rodeaban los alemanes, los cogían y los enviaban en tren hacia Alemania. Esta manera poco civilizada, digamos, de tratarlos era impensable en Francia, ¿no? Ven aquí, por ejemplo, franceses yéndose a trabajar a Alemania, pueden ser voluntarios, quizá forzados, desde el año 43 en adelante, pero van en trenes normales, sentados, etc. Mientras que los ucranianos van en vagones de animales, de ganado. Eso ya es la primera diferencia. Pero el trato también en Alemania es diferente. No es lo mismo el trato, como digo, a un francés, un aliado potencial, que a un eslavo del este. Los eslavos del este, como Untermenschen, como subhumanos, que decían los nazis, no deben tener ningún contacto con la raza aria superior. Entonces, antes incluso de que los judíos llevasen la estrella de David amarilla, ya los polacos y los soviéticos llevaban esta identificación cosida en la chaqueta, en el jersey, para que los alemanes supiesen que eran eslavos y con los cuales no podían tener contacto. Estaba totalmente prohibido tener contacto con un polaco o con un ruso. Vivían en un régimen de apartheid. Esta es una foto propagandística de una chica seguramente ucraniana trabajando en una fábrica alemana, mientras aquí están los franceses que quizá fueron incluso obligados a marchar a Alemania, pero que llevan en Alemania una vida más liviana, vamos a decir, que los ucranianos. Y por supuesto también pueden mantener relaciones con chicas alemanas y no les pasaría nada, al contrario que a los polacos o a los ucranianos o a los rusos. Aquí ven una publicación en Alemania, seguramente un anuncio de un periódico, diciendo cómo tenemos que tratar a nuestro polaco. Nada de sentarlo a nuestra mesa, sino que coma en otra habitación. Si un polaco o ruso mantenía una relación íntima con una mujer, esto es lo que le pasaba. Lo ejecutaban delante de su gente para que viera lo que les podía pasar a ellos si mantenían también contacto íntimo con alguien. Como digo, un trato muy diferenciado al de un francés, al de un holandés, al de un belga o incluso al de un español que hubiera emigrado voluntariamente. Sin embargo, la casuística es enorme. Si a ti te toca trabajar en una ciudad, seguramente tengas más control de la policía, de tus compañeros de fábrica, etc. Si te toca trabajar en una aldea lejana, en el campo, y tienes la suerte de que a lo mejor el campesino es un católico y te ve a ti como polaco, otro católico, casi como un compañero, ¿no? Y no como un enemigo, pues te integran la familia. Y aquí pueden ver dos trabajadores polacos que difícilmente diferenciaremos de sus empleadores. Es la chica de la izquierda y el hombre de la derecha. Son los trabajadores forzados polacos. Sin embargo, como ven, están bien vestidos, están plenamente integrados en la familia alemana. Incluso las botas que lleva el hombre son idénticas a las del señor. Seguramente que el señor les dejó unas botas. Esto para mostrarles que la casuística es muy diferente, ¿no? En un fenómeno tan amplio, tan extenso, que ocupó, digamos, toda Alemania. Solamente en Berlín había 1000 campos de barracas donde estaban los extranjeros viviendo. Es decir, estaban por todas partes, trabajando en fábricas, trabajando en el campo, trabajando incluso en la administración, etc. Simplemente Alemania quedó sin trabajadores en todos los sectores y esos trabajos se cubrieron con extranjeros. Es decir, a pesar de que existía entonces normativa de tratar a los polacos, a los rusos, etc., así no siempre fue así. En otros casos sí. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, pese a que en el proceso de Nuremberg quedó claro que el sistema moderno de esclavitud creado por Sauker y ejecutado por los nazis había sido un crimen de guerra y crimen contra la humanidad, y por eso se ejecutó, como tantos otros crímenes nazis, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, digamos que no se caían en el olvido, pero no estaban muy presentes en la memoria de las personas, porque no porque quisieran olvidar, sino simplemente porque querían sobrevivir, querían mirar hacia adelante. El dolor de la guerra estaba demasiado cercano.
Eso llevó a que durante los años 50, durante los años 60, incluso durante los años 70, en el espacio público, en películas, en libros, novelas, no se hablase tanto de la guerra. O las películas de Hollywood pues hablaban de hazañas bélicas, que si la voladura del puente de no sé qué, que si la toma de no sé cuánto, ¿no? Pero se hablaba poco de los campos de concentración, no había películas prácticamente, y todo eso cambió a partir de finales de los años 70, sobre todo con Hollywood. Es curioso que siempre somos los americanos con Hollywood los que, digamos, llenan nuestro imaginario y nos hacen pensar a los europeos. Los americanos tienen una relación con Europa como los romanos con los griegos, creo yo, en la época antigua. Y es una serie americana, protagonizada por Meryl Streep, que tiene poca pinta de judía, pero hace como de mujer judía en esta serie, la serie Holocausto, que fue una verdadera bomba, como dice ahí, que conmocionó la opinión pública internacional y sobre todo la europea, e hizo despertar a las nuevas generaciones en Europa, que habían vivido durante muchos años en el silencio sobre las desgracias de la Segunda Guerra Mundial, el interés por las víctimas civiles de la guerra y por la guerra en general. También en España, yo pensé que no se había visto en España y luego vi que sí, pero se programó en el verano del año 79 y la gente en verano pues no es mucho de verla tele. Es decir, parece que no tuvo tanto impacto en España. En este contexto de un interés renacido sobre las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a salir los primeros estudios, 40 años después de la guerra, sobre los trabajadores forzados. Este es el primer estudio que se publica en Alemania sobre los trabajadores forzados ya en el año 1985. Este es el Pope, Ulrich Herr es el Pope, digamos, el historiador más conocido sobre esta temática. Y no casualmente ponen la foto de 3 chicas seguramente ucranianas o rusas, porque este era, digamos, el perfil medio del trabajador forzado en Alemania en aquel entonces. Una chica ucraniana de 15 años, ese es el perfil medio de la zona de Kiev. Hoy que los alemanes tanto absorben a Ucrania, por aquel entonces era algo diferente. Y desde entonces pues, hubo un boom en la historiografía de estudios sobre trabajo forzado en Alemania. Por ejemplo, aquí trabajo forzado en el sector del carbón, aquí la Volkswagen de trabajo forzado. Muchas empresas se vieron forzadas en los años 90, sobre todo, en los años 2000, a abrir sus archivos y tematizar esta etapa oscura de su propia historia. Y si recuerdan, Hollywood otra vez, la lista de Schindler de los años 90 trata justamente de trabajo forzado. El trabajo forzado en este caso de un campo de concentración. Los judíos no los envían directamente a Auschwitz para gasearlos, sino que les mandan a trabajar en una industria. Y recuerden que les salvó varias veces la vida a los trabajadores diciendo a los nazis, el Schindler, los necesito, son básicos para mi empresa. Trabajo forzado en el sector forestal de Holanda, Alemania, hasta temas tan específicos hay hoy día. Hoy día la bibliografía, los estudios sobre el trabajo forzado en Alemania es inabarcable, es enorme, cuando hace 40 años no existía un solo libro. Y en este contexto que les decía, a partir del año 90, sobre todo cuando cae el muro de Berlín, muchos antiguos trabajadores del este, que son la mayoría de los trabajadores en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y los que peor tratados son, por fin pueden ir a Alemania, después de la caída del muro de Berlín. Muchos de ellos son todavía relativamente jóvenes, tienen 60 y tantos, 70 años, y se presentan en las fábricas donde habían trabajado. Dicen, señores, ustedes me explotaron, quiero que paguen indemnizaciones. Eso, en el contexto del interés que existía en Alemania creciente por la Segunda Guerra Mundial, la lista de Schindler, etcétera, hizo que en los años 90 en Alemania se despertase hubiera una enorme presión sobre las empresas, sobre todo y sobre el propio Estado alemán, para que indemnizasen a estos trabajadores. Entonces, una campaña, por ejemplo, en el New York Times, me parece que fue, Mercedes-Benz, diseño, capacidad, trabajo forzado, ¿no? Para obligar a Mercedes a pagar indemnizaciones. Y al final Mercedes pagó y casi todas las empresas alemanas. Crearon un fondo que gestionó una agencia alemana, con miles y miles de millones, pagaron a trabajadores forzados, también algunos españoles, y les sobró algo de dinero, y con ese dinero pues financian proyectos para mantener viva la memoria de sus trabajadores. Y con ese dinero, por ejemplo, hicimos la exposición que tienen ustedes abajo. Esto es una caricatura del Süddeutsche Zeitung del año 2000 aproximadamente, si se pone, en que el jefe de una empresa dice, ¿pero cree usted que merece la pena que nos gastemos dinero en esta campaña de publicidad? Pues aparece él con un preso en el campo, un trabajador, y dice, sí, hombre, sí, claro que merece la pena en términos de imagen para su empresa. Y hoy día en Alemania, cuando hace 40 años nadie hablaba de ello, pues existen museos, centros de memoria,
etcétera, sobre específicamente el trabajo forzado. Y como digo, ya forma parte del imaginario del alemán. El alemán medio entiende que las víctimas civiles de la Segunda Guerra Mundial extranjeras no solamente fueron los deportados a campos de concentración, sino también los millones de europeos obligados a trabajar para Alemania. Aquí vemos, por ejemplo, en un bosque, en una zona verde, varios monolitos que recuerdan precisamente a esos trabajadores forzados que fueron ejecutados allí para que sus compañeros vieran lo que les podía pasar si mantenían relación íntima con alemanes. Eso es un museo en el centro de Berlín.